¿Qué tal, amigos de 6 a 9? Buenos días, ¿cómo están? Hoy nos acompaña para la entrevista un poco política, un poco legal, el doctor César Nakazaki. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, Mario. Gracias por la invitación. Como ustedes saben, él es abogado de Ollanta Humala y de Nadine Heredia. Ha sido abogado también en su momento de Alberto Fujimori y ahora va a defender también a Pedro Pablo Kuczynski. Y yo le decía fuera de cámaras que le falta solamente Alan García y Alejandro Toledo para llenar el álbum Panini de los expresidentes que tienen casos que ventilar, digamos, frente a la justicia, pero eso habla bien de la solvencia profesional, por supuesto, del doctor Nakazaki. Hoy se debe resolver en el Tribunal Constitucional el asunto del habeas corpus vinculado a Ollanta Humala y Nadine Heredia. Ustedes me imagino que van cargados de optimismo a la sesión. ¿Existe alguna posibilidad de que no se resuelva hoy día, en primer lugar? Si están los 7 magistrados, hoy día debería votarse y hacerse pública la decisión, porque el habeas corpus es el proceso constitucional más veloz que existe. O sea, es el super remedio para la detención arbitraria. O sea, no hay manera que se salga. Y además porque el presidente Blume señaló que, estando los 7, el pleno está completo y por tanto se vota y se, imagino, publicita la decisión. Pero veo que usted cuidadosamente ha utilizado el modo potencial, debería, ha dicho. Bueno, siempre en el mundo del derecho todo puede suceder, pero lo jurídico es lo que tú estás señalando, ¿no? ¿Y ustedes creen que eso, digamos, sí, porque me parece que la opinión pública, los diversos pronunciamientos no van para más, ¿no? ¿Cómo se da la sesión? Es decir, ¿habla cada uno de los magistrados y sustenta su voto o sencillamente dice, bueno, ¿cómo vota cada uno? Y vamos a ver el documento con el que se publicita. ¿Están solamente las personas del Tribunal Constitucional? Sí. A diferencia de Brasil... Uno se imagina un tribunal... y como el de Brasil y Lula, claro, ¿no? Que es un sueño para mí que todavía no se hace realidad. Si recuerdas este último de Lula, donde cada juez supremo del Tribunal Supremo Federal está diciendo la posición, no, acá es secreta, es una audiencia secreta donde cada uno se pronuncia sobre la ponencia que presenta el juez constitucional supremo ponente, que en este caso es el doctor Néstor Blume. Y termina el proceso. Ahora, los escenarios posibles son 2, que acojan el habeas corpus o que no. Si lo acogen, se abre todo un escenario del que vamos a conversar inmediatamente, pero ¿qué ocurre si les dicen que no? ¿Cuál es el siguiente paso de ustedes para... Estamos hablando de la prisión preventiva, ojo, lo que se resuelve a propósito de este habeas corpus es si se justifica que los señores Humala y Heredia enfrenten el proceso o la investigación por el momento que tienen en libertad, con comparecencia, lo que fuese, o con prisión preventiva. Eso es lo que se resuelve hoy día. Ahora, si no les levantan la prisión preventiva, ¿qué van a hacer ustedes? Hay medidas que tomaríamos tanto dentro del proceso penal como fuera de él, pero como en esta parte somos un equipo de abogados, como tú bien sabes, en conjunto lo haríamos conocer, ¿no? Ese es el acuerdo que hemos tomado, no nos vamos a anticipar, pero hay medidas procesales para solicitar dentro del proceso penal y también de manera externa todavía en el ámbito constitucional. Pero creo que lo que estaría encima ya es la acusación, ¿no? O sea, si se confirma la prisión preventiva, tal sería la presión de la opinión pública, porque la opinión pública lo que reclama es, si los metieron presos porque tenían un caso armado, han pasado 9 meses. Y es más, hoy día lo siguen buscando en Brasil las pruebas. La mejor demostración que el caso no está armado es que todavía se siguen buscando pruebas, ¿no? Entonces, creo que habría una superpresión sobre la Fiscalía, haría su acusación a como dé lugar, y bueno, ya seguramente tendríamos que enfrentar en el juicio, donde bien adelantas, es donde se tiene que definir la inocencia o culpabilidad. Hoy día el Tribunal Constitucional no analiza si son inocentes o culpables, sino cómo deben enfrentar su proceso, y la regla es que se enfrenten en libertad. Pero, digamos, las prisiones preventivas han venido llamando la atención pública durante quizás el último año, sobre todo, y entonces el fallo
que dé o la opinión que dé hoy día el Tribunal Constitucional irradia a casos que están más allá de espero que sí. Lo de Humala Heredia. Espero que sí, porque el abuso de la prisión preventiva... Es como que tú vayas a un hospital y el 90% de los pacientes pasen por cirugía y solo el 10% por consultorio externo. Sí. Tiene que haber algo anormal. La regla más bien es que los pacientes se asientan con antibióticos y vitaminas y la excepción es que se aplique la cirugía. Sí. Igual es el proceso penal. Cuando en el caso Lavajato, o los casos Lavajato, la gran mayoría está procesados detenidos o con prisión preventiva y la minoría con comparecencia, de hecho que hay un tema normal, que el Tribunal Constitucional de alguna manera tiene que iluminar, porque esa es su función, para marcar criterios e impedir el abuso de la prisión preventiva. Esto va a impactar, digamos que se acogiera el habeas corpus, va a impactar en otros casos. Como médico del hospital o como abogado del sistema de justicia es lo que esperamos, ¿no? Porque, insisto, desde que estudiaba en la universidad siempre se decía, cuidado con el abuso de la prisión preventiva, no hay una pena adelantada, no hay un valium social para que la gente se tranquilice. La libertad solo se pierde con una sentencia condenatoria firme y la excepción, la prisión preventiva. Eso es lo que establece el derecho en el mundo y eso debería funcionar acá. ¿Y esta fiebre de la prisión preventiva se puede rastrear desde cuándo, digamos, en la...? Tiene picos. O sea, históricamente ha habido momentos... Tiene picos. Cuando hay sistema antiterrorista, un gran ejemplo es el sistema antiterrorista, tal era la presión comprensible que se arrasaron cuanto inocente condenado, que la comisión Uber-Lancier luego, vía indulto, entre comillas especial, tuvo que corregir inocentes indebidamente condenados. En la primera versión del sistema anticorrupción igual, al comienzo era detención con Matilde Pinchi, también se corrigió en el camino. Y esperamos que acá también se corrija. Es decir, lo suerte es que el la escenario político eterna. es el que provoca los picos. Siempre. ¿Social o político? Claro, bueno, pero lo político recoge digamos, una manera de ver los problemas que es vigente en la sociedad. Bien, el otro asunto es, digamos, que les conceden el habeas corpus, tienen que ir a enfrentar el caso o los casos de fondo. Uno de ellos tiene que ver con lo que declaró el señor Mameri en Brasil ante los fiscales peruanos ayer, que es el caso de lavado de activos, caso en el que usted es defensor de nuevamente Humala y Heredia. El testimonio de Mameri, claro, lo tendremos que conocer en su versión oficial para podernos pronunciar, pero digamos, en general los trascendidos que ha habido a propósito de otros testimonios al final han resultado siendo bastante veraces, de manera que... Digamos que como se trata de una colaboración sui generis porque es en bloque, o sea, lo que dice Odebrecht lo respaldan sus ejecutivos, no hay mayor sorpresa en lo que vayan diciendo los ejecutivos. Antes era Matilde Pinchi solita y a partir de ahí se construía. En cambio acá no, acá siempre es una colaboración en bloque. Pero lo interesante es recoger la información completa. Una pregunta en paralelo a lo que declaró a propósito de el aporte o el eventual aporte a la campaña de Keiko Fujimori. La defensa de Keiko Fujimori pidió que la declaración fuera en portugués. Ustedes no, ¿por qué? Porque nuestra idea es que los hechos se conozcan de la manera más adecuada y más pronto. O sea, nosotros no le tememos a los hechos. No le tememos a los hechos. Eso cabría entonces entender como que en el otro caso... No. Yo asumo lo mío. Tú me preguntas por qué razón... Yo estoy derivando conclusiones lógicas. O sea, para nosotros somos los primeros interesados en que se demuestre cómo funcionaba la estructura de corrupción empresarial internacional de Odebrecht. Por ejemplo, Odebrecht, lo que no se resalta, Odebrecht, Barata y Mameri son tajantes en señalar que el caso de Ollanta-Humala no responde al esquema de corrupción empresarial. O sea, si algo nos marcan esos tres testimonios, más allá que discrepemos si hubo o no aportes, lo que esos testimonios marcan es que no hubo sobornos. De lavado de activos. Por eso, no hubo sobornos, y eso es vital para el lavado de activos. Porque la tesis del fiscal es que el origen del dinero es la corrupción. La corrupción empresarial internacional de Odebrecht. Pero estos tres testigos brasileños señalan que no es un tema de sobornos.
Pero el origen ilícito del dinero sí tiene que ver con la caja número 2. Pero también bien interesante. Sí. Una cosa, y creo lo hemos conversado otra vez, es Seguro. ¿para qué uso el dinero? Y otra cosa es de dónde proviene. Sí. Imameri, Barata y Odebrecht no refieren que el origen del dinero, o sea, el dinero que llegaba para hacer operación estructurada era de origen ilícito. Eso no está establecido en Brasil. Tan es así que permiten que las empresas brasileñas sigan funcionando. Y el otro tema crucial, Mameri no resuelve la gran contradicción que hay en el testimonio de Barata, que es el testigo estrella. Barata dice que el dinero se trajo de Brasil, primero que era un viejito jubilado de Odebrecht, luego que eran 3 doleiros contratados por Gilberto Silva, el jefe de operaciones estructuradas. Pero todos los casos de operaciones estructuradas documentados en Brasil y en el Perú, ninguno es con doleiros. Entonces, cuando le quise preguntar a Barata, ¿cómo explica usted que este sería el único caso acá en el Perú que es dinero con doleiros? Sus abogados no lo dejaron contestar. Y Mameri no arregla, no soluciona ese problema porque él no maneja detalles. Estaba llamado a arreglarlo porque él se detiene diciendo yo autoricé. Claro. Entonces no podía decir y autoricé y sé quién se llevó en la maleta. Por eso el problema de la contradicción del patrón de las operaciones estructuradas versus el testimonio de Barata, que para nosotros es un tema central, no iba a ser dilucidado por Mameri. Ahora, dentro de esa misma lógica, si el dinero que obtuvo Odebrecht no tenía un fin ilícito... Origen. La finalidad origen, sí, perdón. ¿Por qué lo manejan en la caja 2? Vamos. ¿Qué sucede? Marcelo Odebrecht refiere que la caja 2 se creó para una serie de finalidades. El documento más avanzado, si quieres trabajar ese tema, es el acuerdo de los Estados Unidos. Y ahí establece varias razones de cómo se genera esta caja. Y no todo era para sobornos, también era para apoyos políticos. Claro, pero ¿por qué entendían ese apoyo político como algo que debía ser manejado bajo la mesa? Si, digamos, era algo claro y transparente. Se le preguntó, y te doy la respuesta con Barata. Por favor. Cuando Barata dice, nosotros somos una empresa que hemos actuado correctamente, ni un soborno con el gobierno de Humala, el gobierno de Humala nos trató muy mal, Juárez Caliente le dice, entonces, ¿por qué no lo hiciste con nombre y apellido? Tu aporte. Le dice, porque tu ley es perversa, porque si yo aporto con nombre y apellido, pues ya no puedo contratar. Entonces me estaría suicidando. Entonces, por eso es que el aporte anónimo es una práctica en todos los países. Porque si tú en este momento, Mario Givilini, dices 1 millón de soles al partido aprista y ganas, tú ya tienes que apartarte. Es que así como hay prisión preventiva, podría existir una coima preventiva, digamos. Es decir, le estoy poniendo plata a un candidato por si gana. Eso es lo que siempre he dicho, cuando es una inversión. Pero también, si nos vamos a basar en brasileros, los brasileros dicen que con Humala no hubo ni un soborno, ni una obra indebidamente recibida, y lo califican como el peor gobierno porque los trató muy mal. O sea, si le vamos a creer a Barata, pues no lo podemos... Todo, claro. Eso también digo, acá no hay sastrería que corto la mitad del testimonio, ¿no? Por eso es que creo que los fiscales tienen un gran problema. Ahora, lo cierto es que, claro, usted dice que todos pertenecen a la misma empresa y en consecuencia es como un bloque, monolito. Pero hay partes, digamos, donde la memoria, por ejemplo, en el testimonio a propósito de Keiko, dice, bueno, yo no sé, Mameri ayer, si fueron solo 500 o aumenté 500, eso lo sabe Barata, Odebrecht también se refiere a Barata, en fin, digamos, no es como que hubiesen ensayado un libreto todos y lo repiten al unísono. Lo que sucede ahí, Mario, es que para que la sociedad no se genere expectativas falsas de justicia, los testimonios de los delincuentes que dan su información negociada, así sean 500, no bastan para sustentar una condena. Claro. Se necesita una prueba no contaminada. Por eso estamos esperando que tantos ofrecimientos de documentos que han dicho que tienen, alguno entregue. Perdón, la especificidad de no contaminada, ¿a qué cosa se refiere? Que no tenga vinculación con la colaboración eficaz. Por ejemplo, yo soy colaborador eficaz, tú no, pero tú corroboras lo que yo digo. Entonces, un testigo sospechoso contra un testigo que no tiene ninguna sospecha. O sea, se convierte en una prueba no contaminada. Ahí se convierte, recién. Pero si son 500 tuberculosos, no hacen un sano. Pues. O sea, una condena con puro testigo colaborador eficaz no existe.
por si acaso lo voy adelantando desde ahora, necesitan, entre comillas, pruebas sanas. Pero eso es lo que tienen que buscar con pericias, por etcétera, supuesto, ¿no? pero es llamativo, por decirlo de la manera más neutra, que 3 testimonios apunten en el mismo sentido, en varios casos, pero en el hecho de los 3 millones de dólares aportados a la campaña del humanismo del 2011. Ustedes van a seguir, sin embargo, o siguen sosteniendo que nunca recibieron, o sea, son 3 mentiras coordinadas las que están pronunciando estos señores. Esos testimonios tienen una contradicción. O sea, convengo contigo que son uniformes en cuanto dicen se entregó el dinero. O sea, autorizó, se entregó, digamos, son distintas instancias, pero que todas enderezadas al mismo... falta un eslabón que esté en medio, que es central. Sí. O fue el pago a través de una operación estructurada, donde tendría que haber cuentas offshore, o el pago fue con doleiros en efectivo. Sí. Y si fue con doleiros, o sea, solo en el Perú hubo doleiros, porque todas las operaciones internacionales documentadas dan lo contrario. O sea, hay una contradicción entre lo que refieren los testigos y la forma del pago. Ya, pero mi pregunta iba a otro matiz, digamos, de este mismo fenómeno. Ustedes sostienen que nunca se entregó ni se recibió ese dinero y sin embargo hay estos 3 testimonios que, con las diferencias que usted menciona, están enderezados a sostener que sí se autorizó y se entregó ese dinero. Nosotros trabajamos 4 argumentos de defensa. Sí. Negación de aportes, una. Si existieran esos aportes, no tienen origen ilícito. Sí. Si tuvieran origen ilícito, no se ha probado. Sí. Y así fuese verdad el hecho, no sería delito, porque no existe en el Perú el delito de financiamiento ilegal de campaña política, sino solo es una infracción administrativa. Claro, esto ya lo hemos conversado en otras oportunidades, es decir, en realidad si lo primero que sostienen es cierto, todo lo demás es por añadidura, viene sobrando. Pero porque si no recibieron el dinero, no recibieron el dinero. Por eso es que trabajamos 4 defensas alternativas. El hecho de que trabajen estos escenarios, si nos cae el primer muro, tenemos este segundo, el segundo... al abogado le corresponde. Te respondo como el abogado del señor Ollantaytamala y de su esposa, sí, claro. ¿no? En esa condición está usted aquí, sí. Y mientras que solo estemos en el ámbito de testigos colaboradores eficaces y no hay esa prueba complementaria que te señalo, es una de nuestras tesis, ¿no? Y lo que viene ocurriendo en Brasil... Ahí, por ejemplo, permíteme algo que no se ha difundido. Por favor. Hay un documento del Partido de los Trabajadores, firmado por su presidenta, que niega la versión frontalmente de Barata y compañía. Sí. Que dice que es falso. Y ese documento forma parte de... Lo acabamos de incorporar al proceso. Es un documento que recientemente... Se emite por el Partido de los Trabajadores. ¿Pero como un pronunciamiento político, como parte de una colaboración eficaz? ¿Cuál es el origen de ese...? Un documento oficial que ha sido solicitado entre partidos. El Partido Nacionalista le ha solicitado al Partido de los Trabajadores un pronunciamiento, porque nadie escuchaba al Partido de los Trabajadores, y el Partido de los Trabajadores ha emitido un informe en ese sentido, que nunca existió ese aporte, porque ojo que Odebrecht en todos los idiomas dice que no fue su decisión, ni fue su operación, que fue una orden. Una orden, lo que tendría que negar el Partido de los Trabajadores es que existió la orden, y esa orden solamente la emite o la habría emitido Lula, de acuerdo con las... Pero no lo establecen, ojo que el caso no es que lo resuelven en el Comité Central del Partido de los Trabajadores, ¿no? No se sabe, y además la teoría de la Fiscalía es que se trata de un aporte del Partido de los Trabajadores, o sea, Palocci, lo que refiere, no dice que es un pedido personal del expresidente Lula, dice, es un encargo del Partido de los Trabajadores. El acuerdo de Odebrecht era con el Partido de los Trabajadores. El tema de Lula también es aparte. Tan es así que la condena hoy de Lula no es por Odebrecht, sino es por un tema de OAS, ¿no? Es una trama obviamente compleja. No, por supuesto, por eso lo tenemos con tanta frecuencia acá, para que nos vaya contando cómo se desenmadeja, digamos, si cabe el todavía término. Todavía falta. Muy bien, nos tenemos que ir. La acusación ya tiene, yo sé que la acusación, usted está en la defensa, no entre los que acusa, pero ya, digamos, tiene una fecha verosímil, ¿no?
El fiscal Vela, el vocero, ha señalado que es en mayo. Él ha dicho que en abril termina la investigación y que en mayo está la acusación. Okay. ¿No? Bueno, vamos a ver dos cosas. ¿Qué sucede hoy día en el Tribunal Constitucional y cuándo llega efectivamente la Ojalá les acusación permitan fiscal? enfrentar su juicio en libertad, porque para que haya justicia tiene que haber un buen debido proceso, ¿no? Muchas gracias al doctor Mario. César Nagasaki por esta entrevista y nos vemos mañana. Buenos días.